Este es un video para el módulo de diseño de arquitectura de software en el que veremos la conexión de una aplicación Android con una base de datos de SQL Server. Haremos una aplicación que nos permita guardar el nombre y código de carnet de un estudiante en una base de datos. Así que lo primero que haremos será ingresar a nuestro gestor de base de datos. Es importante que ingresemos con la autenticación de SQL Server, ya que utilizaremos el usuario y contraseña más adelante. Y creamos una base de datos. En este caso crearé una tabla con los campos para guardar el nombre y código del estudiante. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos creada para nuestro usuario de SQL Server. Pequeño paréntesis. Si no tenemos ningún usuario de SQL Server, vamos a crear uno. Esto es muy fácil. Entramos por la autenticación de Windows y en la carpeta de seguridad damos clic derecho, nuevo, inicio de sesión. Tendremos que poner un nombre a nuestro usuario y una contraseña. Y en los roles lo dejamos así, pero en la asignación de usuarios tenemos que seleccionar la base de datos que le asignaremos y en elementos protegibles buscamos nuestro servidor, lo seleccionamos y asignamos todos los permisos. Y listo, ya podemos acceder por autenticación de SQL Server con nuestro usuario. Haré un select a la tabla para ver que está vacía. Y ahora sí, el segundo paso, creamos nuestra aplicación en Android Studio. Usaremos una activity vacía. En la parte visual agregaré dos edit text, uno para el nombre y otro para el código, y un botón. Los tres elementos les colocaré su respectivo ID. Enlazamos estos elementos al código creando las tres variables respectivas y enlazándolas al elemento. También vamos a programar nuestro botón para que al darle clic ingrese los valores de los edit text a la base de datos. Esto es lo que hemos visto en clases, por eso está en cámara rápida. Pero ahora, tenemos que configurar nuestro proyecto para la conexión a base de datos. Esta configuración la haremos en tres pasos. Número 1. En la carpeta Manifest y en el archivo Android Manifest agregamos los permisos para la conexión a Internet. Lo hacemos con estas dos líneas de código, las cuales dejaré en la descripción, ya que siempre son las mismas. Paso número 2. Tenemos que agregar una librería llamada JTDS, que contiene los elementos necesarios para hacer la conexión. La descargaremos en su sitio oficial en el área de descargas. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Pero nos quedará un archivo .rar, lo descomprimimos y agregamos a nuestro proyecto únicamente el archivo jtds.jar. Pero para agregarlo vamos a ir a modo de vista, proyecto, luego en la carpeta app y en la carpeta libs tenemos que arrastrar y soltar el archivo jtds.jar. Cuando ya lo hayamos hecho, damos clic derecho y en agregar como librería, presionamos OK, esperamos unos segundos y si hicimos todo bien, nos tienen que aparecer estas carpetas de la librería. Ahora sí, podemos volver al modo de vista Android, donde haremos el tercer y último paso, agregar un archivo de conexión. Para esto, damos clic derecho en el nombre del paquete de nuestra aplicación, en la opción Nuevo, Archivo o File, y le colocamos un nombre con la extensión .kt de Kotlin. En este archivo de conexión agregamos el paquete de nuestra app, que lo podemos copiar y pegar de nuestra pantalla principal. Luego creamos una clase en la cual pondremos cuatro variables. Una para la dirección IP de nuestra máquina, otra para el nombre de la base de datos, para el usuario y para la contraseña de SQL Server. Empezaremos llenando la variable de la IP. Para conocer nuestra dirección IP, vamos a buscar en nuestra computadora el CMD o símbolo del sistema y escribimos el comando ipconfig. Tomaremos la IP de la línea dirección IPv4. En mi caso es esta, pero en cada computadora es diferente. Listo, ahora el puerto SQL Server. Para esto vamos al explorador de archivos,
Luego, clic derecho en este equipo y clic en Administrar. Nos vamos a la última opción de Servicios y Aplicaciones, luego en Administrador de configuración de SQL Server y abrimos la opción de configuración de red de SQL Server, donde daremos clic en Protocolos de SQL Express y por último vamos al panel de la derecha, donde daremos clic derecho a la opción TCP/IP y en Habilitar. Una vez habilitado, ya tendremos acceso al puerto de SQL Server. Damos dos veces clic y en la opción de direcciones IP vamos a ir hasta abajo y tomaremos el puerto TCP, el primero. Ojo, si no nos aparece la primera vez, tendremos que ir a Servicios de SQL y en el panel de la derecha, reiniciar el servicio de SQL Server dando clic derecho y en Reiniciar. Y ahora sí, ya nos tiene que salir el primer puerto TCP, el cual copiaremos y pegaremos en la variable de la IP. Luego llenamos la variable del nombre de nuestra base de datos, el usuario y contraseña de SQL Server, el que creamos al inicio. Ahora solo agregamos una función con la cadena de conexión. Esta función siempre será la misma y no tenemos que aprenderla de memoria. Y solamente podemos copiarla y pegarla. Vemos como el proyecto él solo importa todas las librerías. Y ahora sí, ya tenemos los tres pasos listos y nuestra aplicación preparada. Volvemos a la programación de nuestra pantalla de inicio, donde crearemos una variable que haga referencia al archivo de conexión que acabamos de crear. Esto lo haremos luego de la primera llave en la clase del main activity. Y en el código de cuando le damos clic al botón, ejecutaremos un try catch, donde debemos colocar una variable. Yo le pondré add estudiante, la cual tendrá la sentencia SQL que vamos a ejecutar. En esta sentencia podemos ver que haremos un insert a la tabla que creamos al inicio y le mandamos dos parámetros representados por símbolos de pregunta. Vamos a decirle cuáles son estos parámetros, llamando a la variable addEstudiante y con el método setString le pasamos que para el primer símbolo de pregunta enviaremos el texto de la cajita nombre. Hacemos lo mismo para el segundo símbolo de pregunta, donde le decimos que ahí va el texto de la cajita de código. Y para finalizar, a esta variable le agregamos este método para enviarlo a la base de datos. Y mostramos una alerta en pantalla con un toast que diga que el dato fue agregado correctamente. Y si de error, en la parte del catch, pondremos otra alerta que muestre el error. Ahora sí, lo ejecutamos. Escribimos los valores y los enviamos a la base de datos dando clic al botón. Donde podemos ver con un select que sí los está agregando. Les dejaré en la descripción todo el proyecto funcional para que tengan todo el código a la mano. Solamente tienen que cambiarle las variables de la dirección IP, nombre de la base de datos, usuario y contraseña por sus datos. Si hay cualquier duda o pregunta, pueden consultarla en los comentarios o en clase.